Buenas noches, maestro Arturo Trujillo Ramos. Compañeros del Reto 1. Mi nombre es Edmundo Gutiérrez Rocha. Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de cuenta 14004962 de la licenciatura en Derecho. Hoy es 10 de junio del 2022. Este reto es de la materia de Derecho Procesal Penal y el nombre del reto número 1 es ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Sobre esta lectura se nos pide elaborar un video de la obra del autor Máximo Langer, que tiene por título Revolución en el proceso penal latinoamericano. Difusión de las ideas legales desde la periferia del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Y en base a esta lectura se nos pide desarrollar las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, sobre esa respuesta nos damos cuenta que los países centrales de Europa, como fue España, Portugal, influyeron en Latinoamérica e Inglaterra en Estados Unidos, y este a su vez, ya siendo un país libre y soberano, ha influido también en la justicia penal de Latinoamérica. Por eso se indica que los países centrales influyen en los países que se dejan influenciar y son los países de la periferia, que se dejan adoctrinar o influir. Sobre las reformas en justicia penal, el constitucionalismo fue una de las características individualizantes del proceso revolucionario que en toda América Latina se inició en la primera década del siglo XIX y de la organización política e institucional de los nuevos estados independientes. Este primer constitucionalismo latinoamericano nace con las primeras expresiones revolucionarias alrededor de 1810 y se desarrolla en el proceso que conduce a la independencia hasta la generalización y consolidación final de esta, entre 1826 y 1830. Y en los años inmediatamente posteriores, este constitucionalismo implicaba la aceptación de la idea de la necesaria existencia en cada estado de un texto normativo escrito de jerarquía suprema, que reúna las disposiciones esenciales relativas a la naturaleza del Estado, a la situación de él en los seres humanos y a sus derechos, a la soberanía, a la formación de la voluntad política, a la nacionalidad y a la ciudadanía, al sufragio, a su organización y a las garantías, y a la forma y a la estructura del gobierno y a los poderes actuantes dentro de él. Otra de las preguntas es, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bueno, sobre esta pregunta, como ya lo habíamos señalado anteriormente, Estados Unidos fue influenciado por los anglosajones, en este caso Inglaterra, que utilizaban los códigos acusatorios. En estos códigos el juicio es presidido por un juez. En este el acusado tiene derecho a una defensa. Este juicio tiene la característica que es oral. En América Latina se aplicaban los códigos inquisitorios. Estos códigos tienen la característica que son derechos escritos por fojas y tomos en todo el juicio en el proceso de justicia penal. En esos juicios, el juez participaba en el juicio y daba la resolución. En esos juicios, en los procesos y juicios penales son burocráticos y lentos, escritos en expedientes interminables y solo el que tiene interés jurídico accede al expediente, además de interminables violaciones a los derechos humanos de los acusados. Por eso los límites del sistema inquisitivo, el retorno a la democracia y la reivindicación ligada a los derechos fundamentales de la persona, entre otros el juicio justo y equitativo de un plazo razonable y la presunción de inocencia, son las razones principales de la reforma del procedimiento penal en América Latina. Una pregunta más es, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y formadores de América Latina? En esta, Estados Unidos como potencia mundial ha influido en América Latina, al igual que los países centrales de Europa influyeron en América, Asia y África, y adoctrinaron a los países periféricos con la finalidad de buscar objetivos generales que era la adopción del enfoque de seguridad humana en la comprensión de los desafíos de desarrollo de la región latinoamericana, enfatizando en la perspectiva regional, pero trabajando en ciertos países determinados. Como si ahora se nos pide dar una opinión en la que indiquemos la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Bueno, al realizar este reto me doy cuenta que la relación entre el texto de Máximo Langer y la reforma constitucional mexicana en materia de seguridad pública y justicia penal en México está combinado de un sistema penal inquisitorio que era escrito a un sistema acusatorio de juicios orales, esto es, a un sistema mixto, ya que en México el antiguo sistema penal inquisitivo cambió a un sistema penal de corte acusatorio adversal y garantista.
Para ello, fue necesario realizar reformas constitucionales en la materia y crear un código que homologara el proceso penal en el país. Es por ello que el nuevo sistema penal acusatorio mixto es un procedimiento legal mediante el cual se imparte la justicia penal que tiene como finalidad esclarecer los hechos, proteger al inocente, sancionar al culpable y reparar los daños a los acusados por el delito. Esto es todo, gracias por su atención, saludos y buenas noches.